En diciembre del 65, los residentes de Keysburg, Pensilvania, no solo vieron, sino que en realidad hallaron lo que muchos reportaron como una nave espacial. El objeto fue claramente visto cayendo. Parece que aterrizó en los bosques cercanos. En el lapso de 2 horas, las Fuerzas Armadas del Ejército de Estados Unidos invadieron el pequeño pueblo de Pensilvania, recuperando el objeto y se lo llevaron. ¿Qué fue lo que cayó o aterrizó cerca de Keysburg, Pensilvania? ¿El gobierno de los Estados Unidos tiene en su poder un auténtico ovni? Intentaremos descubrir la verdad en este episodio del diario secreto de los ovnis. El misterio de Keysburg. El diario secreto de los ovnis. Durante 30 años, Keysburg, Pensilvania, ha sido un pueblo dividido por una extraña controversia. Algunos ciudadanos declaran que allá nada fuera de lo común ha sucedido, mientras que otros residentes declaran que en diciembre del 65, esta aldea del condado de Westmont fue recientemente el refugio de un ovni estrellado. ¿Cuál es la verdad acerca de este extraño objeto metálico que los testigos dicen se estrelló en los bosques cercanos a Keysburg? ¿Por qué algunos dicen que se les ordenó guardar silencio acerca de lo ocurrido? ¿Fue porque tropezaron con algún proyecto ultra secreto del gobierno? ¿O porque vieron un objeto que probaba la existencia de vida inteligente en otros planetas? Para saber la verdad tenemos que regresar a aquella tarde de diciembre de 1965. Eran aproximadamente las 4:47 de la tarde cuando un objeto hizo impacto en los bosques de Keysburg. Hay gran cantidad de residentes locales alrededor de Keysburg que vieron caer el objeto en el área boscosa. Aunque ninguna de estas personas reportó ningún tipo de sonido de impacto, casi momentáneamente se presentó una columna de humo azul que se elevaba desde el bosque. Según los testigos, los residentes de Keysburg se dirigieron rápidamente al lugar donde en ese momento veían que salía humo. Allí descubrieron un objeto metálico parcialmente quemado en el fondo de un barranco y que continuaba saliendo humo desde su largo descenso a través de la atmósfera de la Tierra. El residente de Keysburg, Jim Romansky, dice que él fue uno de los primeros en localizar el artefacto en el fondo de un barranco. Ahí estaba ese gran objeto metálico enfrente de mí. Yo lo describí como una gran bellota. La razón por la que dije bellota es porque alrededor del fondo de este objeto había un parachoques que rodeaba completamente a esta cosa. Era dentado y poseía un color muy característico. Era como de color bronce o cobre, similar al aluminio. Era un color difícil de describir. Luego, de acuerdo a Romansky y otros testigos, llegaron los soldados del ejército de Estados Unidos con camiones y equipo pesado. Llegaron, estábamos bajo ley marcial, había camiones y camperos por todas partes. Llegaron al bosque 2 hombres con gabardinas, con corte de pelo militar. Uno de ellos miró alrededor. Observó el objeto, nos miró a nosotros y con voz autoritaria nos dijo que esa área se encontraba en cuarentena, que era restringida y que nos fuéramos. De acuerdo a Romansky y otros testigos entrevistados por Stan Gordon, el objeto solo permaneció en el barranco durante pocas horas, porque los soldados que habían llegado rápidamente al lugar de los hechos lo recuperaron y se lo llevaron a otra parte. Llegó un gran camión con plataforma, un remolcador, de 2 secciones. En la parte trasera tenía 1 o 2 motores. Quizás era una de aquellas cosas con las que ellos levantan objetos. Vamos.
¡Muévanse! En la parte trasera de esta plataforma tenían un gran forro sobre el objeto que lo cubría completamente. En realidad, este poseía el mismo contorno que el objeto. Yo podía ver el parachoques bajo este forro. Se podía apreciar ese objeto porque el forro quedaba tan apretado que se podría describir. Yo sabía que aquello que ellos habían traído de la montaña era el objeto que había caído. Por la información que poseemos ahora, el camión se dirigió a la base de la Fuerza Aérea Lockport en Columbus, Ohio, en donde permaneció durante un corto periodo de tiempo. Desde allí se dirigió a la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio. Parece como si nuestro gobierno hubiera rastreado el objeto y luego hubieran notificado, porque la respuesta del equipo de recuperación que estaba involucrado en este tipo de operación fue realmente rápida. Desde que el objeto desapareció aparentemente, parecería que en lo concerniente a Keysburg el incidente había terminado. Pero de acuerdo a un número de testigos, el aspecto más aterrador del encuentro con el platillo volador en realidad solo acaba de empezar. A John Murphy, que era el director de noticias de la WHJB, le pareció que aquella historia concerniente al objeto de Keysburg era de gran importancia. Así que él realizó una investigación sobre el caso y entrevistó a muchos testigos que habían estado involucrados. ¿Qué fue lo que viste? Vi un objeto cayendo y se estaba quemando. ¿Están seguros? Seguro, sí. Tenía forma de bellota. Estaba cayendo del cielo en fuego y caía muy despacio. Luego aterrizó en el bosque. Tenía un tipo de escritura de alguna clase que no podría saber lo que decía. ¿No sería una escritura japonesa o algo parecido? No, no se parecía a nada de lo que hubiera visto antes. Era muy diferente. ¿Está segura de que usted está diciendo que es una nave espacial y nada más? Absolutamente. Era grande, brillante. ¿Cómo está aquí la situación con todos esos soldados alrededor? Tensa. No sabemos lo que ocurre. Es miedoso. Según los testigos, parece que algo asustó mucho a aquellos que habían visto el objeto volador no identificado y que habían sido testigos de la recuperación por parte del ejército. Habla John Murphy. Vamos a cortar para una breve pausa comercial. Hola, habla John. John, Hola, Sally, ¿cómo estás? Fue una gran entrevista. Tú y tu hijo realizaron un buen trabajo. no puedes sacar eso al aire. ¿Por qué? Cometí una equivocación. Espera. No es una historia verdadera. ¿Qué? La gente se equivoca. Yo estaba equivocada. Gracias, adiós. Ya regresamos. Algo ocurrió entre el momento de la entrevista con John Murphy y el momento en que el especial de radio salió al aire. Estas personas estaban ansiosas por ser entrevistadas y después, repentinamente, decidieron que no querían que su nombre se dijera en el reportaje. ¿Por qué? ¿Qué hizo que los testigos se negaran a dar testimonio público después de que solo horas antes habían estado tan ansiosos de hacerlo? Aquellas personas sabían que algo había caído del cielo. La presencia militar era tan numerosa esa noche que a muchas de las personas que el ejército sabía que habían visto algo o habían estado muy cerca a esto, se les ordenó guardar silencio, o las compraron, o algo así. Escuchen, chicos, lo que vieron en el campo no era nada. Bórrenlo de su memoria, ¿de acuerdo? No le cuenten a su mamá, ni a su papá, ni a nadie. ¿Entendido? El gobierno posee una política oficial sobre los ovnis. No son naves de ningún otro planeta. Pero ellos saben que algunas apariciones de objetos voladores no identificados están piloteadas por formas de vida extraterrestre. ¿Qué haces en nuestro pueblo? Mamá, si no te vas, tendré que sacarte de aquí. Así que una explicación para semejante comportamiento del ejército en Keysburg es que sabían que se trataba de una nave espacial. ¿Existe alguna manera de probar que aquello no era hecho por manos humanas? Más claves importantes acerca de la verdadera naturaleza del objeto cuando regresemos en el diario de los ovnis.
¿Cómo podemos saber la verdad acerca de lo que aterrizó en Keysburg en diciembre de 1965? Es posible que en realidad estemos frente a una cacería del ganso salvaje, persiguiendo la verdad acerca de algo que nunca ocurrió. Algo cayó en Keysburg, pero algunos declaran que los soldados del gobierno no llegaron inmediatamente y no recuperaron nada. Se ha presentado un debate sobre la autenticidad del evento Keysburg, de que nada cayó en el bosque aquel día, que lo que se vio fue simplemente un meteoro. Jim Romansky dice que durante 30 años ha sostenido que la historia del meteoro fue la que dio el gobierno a los ciudadanos de Keysburg. Alguien dijo, ¿qué diablos era lo que había allá arriba? Y un hombre respondió, un meteorito. Yo lo miré y empezamos a reírnos, porque nosotros sabíamos que no era un meteorito. Cumpliendo órdenes para sostener la explicación. ¿Entendiste lo que dije? Bien. Espero que lo hayan comprendido, porque si no, van a morir. Con un debate de más de 30 años dividiendo a los habitantes de Keysburg, ¿existe alguna manera para que nosotros conozcamos la verdad acerca de qué aterrizó en el 65? ¿Es posible que conozcamos la verdad eliminando las explicaciones que simplemente no se ajustan a los hechos? Como investigador de este caso y de otro tipo de fenómenos de ovnis, nuestra posición siempre es tratar de hallar una explicación lógica a aquello que la gente ve. Podemos descartar el hecho de que el incidente de Keysburg es una broma. Algo ocurrió allí que hizo que en aquella noche se originara una gran actividad. El hecho de que el ejército respondiera como lo hizo indica que esto era importante para nuestro gobierno y ejército. El objeto en forma de bola de fuego brillante fue reportado inicialmente en Canadá, luego sobre muchos estados, incluyendo a Michigan, Indiana, Ohio y Pensilvania. En verdad, gran cantidad de gente vio algo. ¿La observación de la caída de un ovni en llamas prueba que fue alguna clase de objeto fabricado o era simplemente un meteoro? Los meteoros son trozos de roca y otros desechos que se queman por la fricción en el interior de la atmósfera de la Tierra y normalmente se mueven a una velocidad muy alta, a miles de millas por hora. Parece que cualquiera que hubiera sido el objeto, este realizó diferentes giros, diferentes a los de un meteoro, que serían en camino recto. Aquellas personas que observaron el objeto antes del impacto indicaron que se estaba moviendo muy despacio, casi planeando. Además, algunas de las llamas que estaban alrededor del objeto se podían ver individualmente con bastante facilidad. Un objeto en llamas que realizó un aterrizaje controlado, una nave metálica sin bisagras o empates, extrañas marcas que no se parecían a nada que existiera sobre la Tierra, el rápido desplazamiento militar. ¿Era realmente un vehículo de otro mundo? Hay gran cantidad de testigos del área cercana a Keysburg que indican que el ejército comenzó a llegar probablemente un par de horas después del impacto. Aparentemente, el ejército no llegó todo al mismo tiempo, sino que comenzaron a llegar escalonadamente, lo que indica que podrían haber llegado desde diferentes lugares. Es muy poco probable que el personal del ejército hubiera respondido tan rápidamente al reporte de un meteorito. Esto es algo que hubiera sido realizado comúnmente por científicos civiles. Según Jim Romansky, el ejército no solamente llegó rápido, sino que inmediatamente tomó un edificio central para sus propios propósitos. Nos acercamos a la estación de bomberos y parecía como si una invasión se estuviese llevando a cabo. Había camperos, autos y camiones por todo el lugar. Todos eran miembros del ejército, había uniformados en todas partes. Cuando tratamos de aproximarnos a la puerta de la estación de bomberos, había 2 guardias armados parados ahí. Nos negaron la entrada a la estación, preguntamos si podríamos pasar por ahí y dijeron que no. Esto me recordó algunas de las películas de guerra que había visto, en donde estos militares llegaban y declaraban la ley marcial. Existen numerosos documentos que indican que el gobierno de Estados Unidos había tenido funcionando durante muchos años un sistema para manejar la recuperación de objetos provenientes del espacio que habían entrado de nuevo a la atmósfera terrestre sin sufrir daño. Es muy posible que los equipos especializados de recuperación hubieran respondido únicamente a algo de gran importancia para el ejército. Eso posiblemente habría sido, primero, algún tipo de aparato espacial extranjero que hubiera aterrizado en nuestro territorio, o segundo, que esto hubiera podido ser una nave espacial extraterrestre. ¿Cuál es la respuesta oficial del ejército de Estados Unidos? Dicen que el objeto recuperado en Keysburg es un satélite ultrasecreto salido de órbita, o admiten la posibilidad de que podría ser algo que no es de esta Tierra.
Stan Gordon expone su investigación para responder a esta pregunta desde los archivos del Escuadrón Radar 662 de la Fuerza Aérea. Hay registros que indican que existen equipos de inteligencia con personal militar especialmente entrenado, que son llamados para responder rápidamente a los choques de objetos espaciales que sobreviven la entrada en la atmósfera de la Tierra. El Escuadrón Radar 662 estaba asignado en NORAD como lugar de vigilancia y los documentos de la Fuerza Aérea verifican el hecho de que por lo menos una parte del personal de ese escuadrón estaba directamente involucrado en la investigación de Kicksburg aquella noche. Sin embargo, cuando revisamos los registros históricos de diciembre de ese escuadrón, no registró ninguna actividad ese día. Eso nos permite creer que esa misión fue clasificada y el registro está en alguna otra parte. La pregunta es, ¿por qué después de tantos años nuestro gobierno continúa ocultándonos todos los hechos que conoce sobre el incidente de Kicksburg? ¿Qué encontraron en el lugar que aún hoy en día ellos se niegan a comentar? ¡Vamos! Indiscutiblemente el ejército encontró y se llevó algo, pero ¿qué era? El misterio tomaría un nuevo y asombroso rumbo cuando los informes de un satélite secreto ruso comenzaron repentinamente a emerger. ¿Podría el episodio de Kicksburg provenir del fracaso de un lanzamiento espacial ruso? Más acontecimientos asombrosos en el misterio del incidente de Kicksburg cuando regresemos en el diario secreto de los ovnis. Solo existen dos explicaciones posibles sobre el objeto de Kicksburg. O era parte de un proyecto secreto americano o soviético, o era un vehículo de otro mundo. En 1965, Estados Unidos, como la Unión Soviética, tenían la capacidad de colocar armas nucleares en órbita y estaban desesperados por aprender acerca de la tecnología del otro. Estos cohetes poseían segmentos que eran arrojados durante el vuelo y que regresaban hacia la Tierra presumiblemente para quemarse en su ingreso. Esta práctica ha continuado hasta el presente día. Y ahora sabemos que en algunas ocasiones grandes partes de estas naves espaciales no se queman completamente. Ocasionalmente, un fragmento bastante grande puede alcanzar el suelo intacto. Existe un tratado que si algo de origen extranjero cae en nuestro suelo, nosotros lo recuperamos y se lo devolvemos al país que lo lanzó. Recuerden que el ejército americano estaría muy interesado en recuperar un explorador como el Cosmos 96. Este podría haber revelado una buena parte de la tecnología rusa en esa época. Particularmente existía una razón para creer que el objeto formaba parte de un sistema de armas soviéticas equipado con misiles nucleares. Pero quizás ahora, después de tantos años, y el hecho de que ambos gobiernos se encuentran en términos más cordiales, simplemente han pasado por alto el incidente y han olvidado lo que ocurrió hace muchos años. ¿Sería el objeto de Kicksburg un sistema soviético de misiles o un arma nuclear que accidentalmente cayó a la Tierra? Los sistemas de satélites que llevan armas no están diseñados para realizar aterrizajes suaves. Si el objeto que cayó en Kicksburg aquel día formaba parte de dichos sistemas de armas, no hubiera aterrizado suave, sino que se habría presentado una destrucción masiva en esa área. Cosmos 96 fue lanzado el 23 de noviembre de 1965, pero su propulsor falló. Fue la misma mañana del incidente de Kicksburg, y esto ocurrió en Canadá. Existen semejanzas en cuanto a la forma de los dos objetos. Sí existe, pero muy pequeña. Fue el ovni de Kicksburg, la fracasada sonda soviética de Venus. Y si así fue, ¿explica esto los extraños jeroglíficos vistos sobre el objeto por más de un testigo? En la superficie había como unos círculos, estrellas, salpicaduras y muchas marcas. ¿Estás seguro que no era como la escritura japonesa? No. Era algo que nunca había visto. Las marcas externas de identificación que hemos visto en muchas de las sondas soviéticas podrían haber parecido bastante extrañas a la gente que no está familiarizada con la letra rusa. Si el objeto retornó a la atmósfera terrestre, habría presentado raspaduras y quemaduras, y ellos podrían haber visto algo distorsionado. Mi padre es de Kiev. Una vez fui donde él y le dije, papá, ¿puedes leer y escribir polaco y ruso? Él dijo, sí. Yo le dije, escríbeme algo en ambos dialectos. Él preguntó, ¿qué? Y le dije, solo escríbeme cualquier cosa. La escritura polaca y rusa no se asemeja en nada a lo que yo vi.
El simple hecho de que el Cosmos 96 cayera en tierra en el mismo día del incidente Keansburg es evidencia para que mucha gente crea que los dos eran el mismo. De nuevo, de acuerdo a Stan Gordon, quizá no deberíamos hacernos a la idea todavía. Tenemos que mirar la posibilidad que el objeto en cuestión pudo ser hecho por el hombre, posiblemente de origen soviético. Me refiero a que en la sonda Venus usted tiene empates, tiene piezas que se ven. Fue tan rápido que yo podría mirar la fotografía y decir que esa no era. He sido mecánico durante casi 30 años y he cortado cantidades de metal. Nunca había visto algo así. Evidencia sorprendente que demostraría de dónde viene el objeto. Esto pudo ser una nave espacial. Ya regresamos. El objeto que chocó en los bosques de Keansburg, Pensilvania, ha sido fuente de controversia durante 3 décadas, pero finalmente hay una explicación. Parece que existen muchas razones para creer que la sonda espacial rusa que falló, el Cosmos 96, fue el objeto visto por muchos en aquel día de diciembre del 65. Particularmente, como sabemos, el Cosmos 96 se estrelló sobre la Tierra aquel día. Pero debemos continuar considerando muchos otros hechos importantes acerca del Cosmos 96. La sonda Cosmos de Venus tal vez tuvo que ser mucho más pequeña que lo que la gente describió en Keansburg aquel día. Esta parecía ser un objeto con una estructura de una sola pieza. Ellos no observaron ningún tipo de unión ni ningún tipo de aparato externo para captar diferentes tipos de información, lo que es bastante aparente sobre muchas sondas espaciales soviéticas. Los documentos tanto del Comando Espacial de los Estados Unidos y del Centro de Vigilancia Naval verificaron que el Cosmos 96 reingresó a la atmósfera terrestre a las 3:18 de la mañana en Canadá. Sin el objeto no puede haber una prueba final, y este puede continuar guardado en algún edificio del depósito del ejército. Si es así, ¿dónde? Ya nos hemos enterado de un intento por rastrear la recuperación del objeto, y esta búsqueda condujo a un final muerto. La embajada rusa indicó que ellos no tenían conocimiento de que el Cosmos 96 ni ningún otro aparato soviético se hubiera estrellado en Pensilvania el 9 de diciembre de 1965. La información obtenida del gobierno de Estados Unidos indicó que no poseíamos ningún desperdicio espacial americano o ningún tipo de sistemas de armas que pudiera ser responsable del choque de Keansburg aquel día. El documento oficial obtenido del proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de Estados Unidos afirmó que el objeto que estuvo involucrado en el incidente de Keansburg era un meteoro que había sido observado sobre una extensa área. Lo que puedo decir es que toda la gente está mintiendo. Cuando revisamos todas las explicaciones sobre el incidente, podemos descartar una broma o el choque de un avión, así que tenemos que mirar las posibilidades que aún existen. Creo que era un ovni. Una explicación sería que estuviéramos tratando con un objeto hecho por el hombre. Era diferente a cualquier cosa que hubiera visto. ¿Estás diciendo que esto era un platillo volador? Sí. Sí. De cualquier otro lugar fuera de la Tierra. Eliminando aquellas posibilidades, podríamos estar enfrentándonos con una verdadera nave espacial extraterrestre. La investigación sobre el incidente de Keansburg continúa, y hasta que no obtengamos más información, esto es solamente una especulación de lo que podría en realidad ser el objeto. En verdad, algo cayó del cielo aquel día de diciembre de 1965 en el bosque de Keansburg. El ejército respondió rápidamente, localizó el objeto y lo recuperó y se lo llevó del lugar. Hasta que alguien presente una prueba irrefutable de lo que cayó en la Tierra el 9 de diciembre de 1965, el incidente de Keansburg permanecerá para siempre como uno de los eventos inexplicables en el diario secreto de los ovnis.